Bien, pues les invito, hermanos y amigos, a una segunda lectura, en este caso en el segundo libro de Samuel, el capítulo 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, los versículos del 1 al 13. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Esto es en referencia a la lectura que nos hizo el hermano Pablo antes, ¿verdad? Pasados ya bastantes años, y habiendo sido afirmado el reino de David, y habiendo obtenido victoria sobre sus enemigos, que es de lo que se habla en el capítulo 8 del segundo libro de Samuel, versículo 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo la misma pregunta: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, de toda su familia, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Hasta aquí la lectura bíblica. Que el Señor bendiga su palabra. Y miren, el versículo tal vez que quisiera destacar de esta segunda lectura que acabamos de hacer es el versículo 13, el último versículo. Vamos a leerlo una vez más. Dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Y aquí tenemos o encontramos un hecho verdaderamente sobresaliente. Aquí tenemos un hecho verdaderamente llamativo.
que puede causar admiración y aún asombro. Tenemos que el hecho es sobresaliente por lo que ocurrió en aquel momento, pero también por lo que nos representa en el presente. Es sobresaliente porque aquí se nos habla de un lugar de verdadero privilegio, de hallarse sentado y aún de comer de los manjares de la mesa de un rey, de tener una posición en esa mesa, una posición que ha sido otorgada propia, porque dice siempre, y de disfrutar de tal comunión en la misma capital, en la misma sede principal del reino en Jerusalén. Así que es un hecho sobresaliente por lo que ocurrió allí, una situación única y extendida a lo largo del tiempo. Y en este pasaje, al estudiar este pasaje, el capítulo 9 del segundo libro de Samuel, creí entender que hay algún énfasis en hallarse a la mesa del rey. ¿Por qué este énfasis? Porque aunque hay varias repeticiones en este pasaje, lo que se repite en un mayor número de veces, hasta 4 ocasiones, es el hecho de hallarse a la mesa del rey. Miren por favor conmigo versículo 7, dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y al final del versículo dice, y tú comerás siempre a mi mesa. Versículo 10. A la mitad del versículo dice, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Versículo 11 de nuevo. Al final del versículo, Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa. Y finalmente el versículo 13 que acabamos de leer, comía siempre a la mesa del rey. Así que es sobresaliente por lo que ocurre aquí, pero también decimos por lo que representa. Porque miren, David, el rey David, es un tipo de Cristo. Y aún el reinado de David es una ilustración anticipatoria del reinado de Cristo, que será, por supuesto, sobre su pueblo Israel, pero aún sobre todas las naciones. Cristo no solo es el rey de Israel, sino es el rey de la gloria. Es el rey eterno, es rey de reyes y señor de señores. Esta mañana cantábamos, poder sin segundo, morirán los señores del mundo, mas su reino no acaba jamás. Y tenemos que decir que aquí tenemos, por tanto, en David un tipo de la persona de Cristo, pero en Mefiboset podemos encontrar, podemos ver, podemos trasladar un tipo de cada uno de nosotros antes y después de haber sido recibido a misericordia por Cristo. Por lo tanto, tenemos aquí un tipo de la persona de Cristo y de su obra de salvación. Tenemos un tipo de la persona de Cristo y de la restauración, de la salvación, de la regeneración, de la reconciliación, del perdón de los pecados, de la entrada al cielo que solo Él puede procurar para todo ser humano necesitado, caído, perdido. Y queremos observar entonces, hablando de a la mesa del rey, 3 detalles, nada más 3 detalles. En primer lugar, ¿quién era este que en el versículo 13, del cual se dice que se hallaba a la mesa del rey? ¿Quién era? Bueno, acabamos ya de mencionar su nombre era Mefiboset. Pero ¿quién era Mefiboset? Bueno, en primer lugar, de Mefiboset, el pasaje nos habla de su familia. Él procedía de una familia destituida. Versículo 1 de nuestro pasaje. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Él pertenecía, dice, a la familia, era de la descendencia de Saúl, y esa era una familia destituida. Saúl, su abuelo, había ocupado el trono de Israel, pero había sido desechado por Dios y había sido apartado del reino. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 26 en adelante. En consecuencia, su descendencia había quedado descalificada, apartada y dejada fuera.
De la misma manera, no solamente tras la muerte de Saúl y de sus hijos, apartados, digo, de todo derecho dinástico, pero también sus descendientes, tras la muerte de ellos, habían perdido todas sus posesiones y habían perdido aún a sus mismos siervos. Era una familia que había pasado de la riqueza, que había pasado del poder, que había pasado de la opulencia a la más absoluta pobreza, de haberlo tenido todo, de haberlo gozado todo, de haberlo poseído todo, a no tener nada, a la más verdadera carencia. Y esto, pensando en un plano espiritual, pensando en nosotros, nos lleva a pensar también, a mirar hacia atrás en la condición de cada ser humano, pensando también en toda la familia de los hombres a partir de Adán, nuestro primer padre, nuestro antecedente más remoto. Porque todo ser humano en última instancia ha venido a este mundo desde una misma familia. Hechos 17:26 dice que de una sangre ha hecho, se refiere a Dios, todo el linaje de los hombres. Nuestros primeros padres fueron Adán y Eva, y Adán, precisamente Adán, el cabeza federal de la raza humana, aquel que en el jardín del Edén cometió una fatal transgresión, incurrió en desobediencia a Dios, cayó en lo que la Biblia llama pecado. Y la Escritura dice que tal pecado tuvo tristes consecuencias. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y ahí la referencia es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, y luego añade, por cuanto todos pecaron. Y ciertamente cada pecador perdido hoy nace en pecado, pues nace en la familia de Adán. El salmista dice en contrición, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:7. Desde el momento de la concepción, cada persona posee una naturaleza pecaminosa y por eso pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Tenemos una natural tendencia hacia el pecado transmitida o heredada. La Biblia enseña que todos los hombres son pecadores tanto por naturaleza como por práctica. Todo el que nace de padres humanos hereda la tendencia pecaminosa, la naturaleza caída, y también peca por propia y deliberada decisión. De tal manera que el testimonio de la Escritura es, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así como la familia de Mefibosé era una estirpe destituida, también lo es la nuestra. Por eso también cantamos nosotros en tantas ocasiones acerca del interés del Señor por la familia de los hombres, por la raza humana, por la estirpe caída y destituida. Ver redimidos es su afán. ¿Quién quisiera ver redimidos? Los tristes hijos de Adán. Ver redimidos es su afán, los tristes hijos de Adán. Así que Mefiboset procedía de una familia destituida. Pero miren, en segundo lugar, Mefiboset, si miramos su biografía, él había procurado vivir ocultado, escondido del rey David. Versículos 2-4. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Había procurado vivir en ocultamiento, escondido del rey. Evidentemente, cuando David, que ha tratado de saber, él quiere dar cumplimiento al juramento que había tenido con Jonatán muchos años antes, acerca de si quedaba algún descendiente, escucha acerca de este nombre, Mefiboset,
Él no puede tener ninguna referencia acerca de él. Miren, la pregunta es, ¿dónde está? Habrían transcurrido quizá entre 15 y 20 años desde el fallecimiento de Saúl y de Jonatán hasta esta ocasión. Cuando David escucha acerca de Mefiboset, formula esta pregunta: ¿dónde está? No conocía su paradero. Pero esto llevándolo, trasladándolo hacia nosotros, podemos buscar un momento sin perder aquí el libro de Génesis, capítulo 3. Nos puede ser relacionado con una pregunta, en este caso que viene de Dios mismo, cuando ocurre la transgresión, la caída de Adán en pecado. Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9, que dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Aquí tenemos también la misma pauta de esconderse y una pregunta semejante: ¿dónde está? ¿Dónde estás tú? Porque evidentemente Dios lo conoce todo. La pregunta de Dios no responde a un desconocimiento. Dios sabe nuestra condición, sabe dónde estamos, sabe a dónde hemos llegado también. Y Él interviene, pero para alertarnos y aún despertarnos, para darnos conciencia de nuestra condición y del peligro en el cual nos encontramos. En el caso de la pregunta de David, él quería saber, pero en el caso de la pregunta de Dios, Él quiere que nosotros sepamos. Y la pregunta de Dios, ¿dónde estás tú?, es reveladora de que el hombre está perdido y también que Dios viene a buscarlo. Dios viene en su búsqueda. El ser humano ciertamente, desde el jardín del Edén, trabaja por esconderse de Dios. Se esfuerza por huir de su creador. Y podemos pensar en el ejemplo, si me lo permiten, de Jonás, del cual se dice en el capítulo 1, versículo 10, que huía de la presencia de Jehová. Y si leemos todo el libro de este profeta, veremos cuán vano e inútil fue su intento. El salmista dice en el Salmo 139, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? El profeta Jeremías dice en el capítulo 23 y versículo 24, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y la misma escritura dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y estamos diciendo aquí de David, y estamos diciendo que David es tipo del Señor Jesucristo. David no sabía, Cristo sí, lo ve todo, lo sabe todo, lo conoce todo. Pero miren, en tercer lugar, ¿quién era este Mefiboset? Hemos dicho que procedía de una familia destituida y que había vivido durante gran parte de su vida, desde su más tierna infancia, había vivido tratando de ocultarse del rey. Miren algo más, había vivido en el temor y peculiarmente en el temor de una muerte que le podría pensar estaba siempre próxima a él. Versículos 6 y 7. Había vivido en el temor posiblemente constante de la muerte. Versículos 6 y 7. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, noten las palabras que vienen ahora, no tengas temor,
porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Mefiboset había vivido bajo el peso del temor a la muerte, una muerte que le podía llegar en cualquier momento. Bien podía tener muerte porque podía pensar que en David podía existir el deseo de venganza. No era así, pero él podía temer la venganza de David, pues su abuelo Saúl había perseguido a David durante 10 angustiosos años, de los cuales se da testimonio en las Escrituras. Podía también tener temor a la muerte por aquella práctica común en Oriente que consistía en exterminar a toda la familia real que hubiera sido depuesta. Cuando había un cambio de dinastía, la mayoría de los reyes en Oriente trataban de acabar con las familias rivales y así evitar que sus descendientes reclamasen el trono, y era una opción autoafirmatoria. Y de hecho podemos pensar que tras la muerte de Saúl, Isboset, su hijo, llegó a reinar durante 2 años sobre la casa de Judá. Eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 2. O incluso que cuando David tuvo que huir de su hijo Absalón, tuvo que experimentar y tuvo que escuchar el desprecio de un partidario de Saúl y que también tenía algún parentesco con él, que se llamaba Simei, hijo de Gera, quien le maldijo, le arrojó piedras y quien parecía reclamar que el reino debía regresar nuevamente a la casa de Saúl. Hoy te ha dado Dios el pago, le decía Simei, aunque incorrectamente. Y el temor en el cual había vivido Mefiboset debió de llegar a su momento culminante cuando el rey David lo llama y lo hace traer delante de sí. Lo percibimos en el versículo 7, cuando David le dice: no tengas temor. Aquel pudo haber sido para Mefiboset el último momento. David me ha mandado llamar, ¿qué va a hacer de mí? Podía significar para él la hora de la muerte, aquel encuentro tan evitado, tan temido. Y esto nos lleva a pensar, amados hermanos, hoy en nosotros. Vamos a leer Hebreos 2, 14 y 15. En el temor a la muerte que experimenta aquel que aún vive sin Cristo. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, donde dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, temor a la muerte. Todos los que hayan vivido sin esperanza y sin Dios en el mundo, al pasar de este mundo, quedarán sin esperanza y sin Dios, excluidos de la gloria de su poder y remitidos a la condenación, temor a la muerte. Los creyentes en Cristo Jesús, sin embargo, saben que la muerte es un enemigo vencido por la muerte y resurrección de Cristo. Pues Cristo vino a la tierra a morir y con su muerte conquistó, venció, derrotó la muerte. Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y en 1 Corintios 15, 22 está escrito que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Por tanto, Cristo es libertador del temor de la muerte, al ser el dador de la vida verdadera y de la vida perdurable.
Sí que hemos dicho que Mefiboset procedía de una familia destituida, que había vivido, que había procurado estar oculto del rey y que había estado bajo el temor de la muerte. Pero estamos diciendo que al final de este pasaje nosotros encontramos a Mefiboset, a este mismo Mefiboset, lo encontramos sentado a la mesa del rey y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué hallamos al final de este relato a Mefiboset a la mesa del rey? El versículo 8 nos dice: y él, inclinándose, dijo, miren lo que dice Mefiboset, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Bueno, Mefiboset no llegó a estar allí por merecimiento. Él mismo lo reconoce. Mefiboset sabe y Mefiboset dijo, él confesó su condición. Usó unas palabras que tal vez nos parezcan duras. Él dijo de sí mismo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y esas palabras transmiten al menos dos ideas. En primer lugar, la idea de la inutilidad. Y tal vez Mefiboset a través de esta figura se está refiriendo al problema físico que él padecía, dado que él era lisiado o era cojo de ambos pies. Él no podía caminar. Lo mencionan los versículos 3 y 13. Lisiado de los pies, lisiado de ambos pies. Así, un perro muerto no puede morder. Un perro muerto no puede hacer daño. Un perro muerto no puede ladrar. Y podría estar diciendo Mefiboset, ¿por qué se iba a ocupar el rey de mí, siendo yo tan solo un perro muerto? Por tanto, inutilidad. Pero también podría estar pensando en indignidad. Mefiboset reconocía que nada había hecho, que él no había merecido la bondad de David, pero tampoco tendría manera de responder a ella. Tampoco tendría nada que darle, tampoco tendría nada que ofrecerle. Así que si él llegó a la mesa del rey fue sin merecimiento. Si él llegó a la mesa del rey fue sin poder aportar nada. Si él llegó a la mesa del rey no fue por algo que él pudiera ofrecer a cambio. Y el pasaje nos va a repetir una y otra vez que si habría de llegar ahí sería por pura misericordia. El versículo 1 nos menciona misericordia y dice por amor de Jonatán. Hablándose de la misericordia de David hacia Mefiboset, estaba basada en un pacto del cual antes se nos leyó. Jonatán sabía, Jonatán reconocía que Dios le había dado el reino a David. David había sido ungido por rey, aunque todavía debía esperar hasta el tiempo en el que lo ocupara. Jonatán reconocía que Dios le había dado la promesa del reino a David y le pidió que concertase con él un pacto por el cual David se comprometía a tener misericordia de él y de su descendencia. Así que respondía esta misericordia al pacto hecho por amor a Jonatán. En los versículos 1 y 7 se menciona misericordia por amor de Jonatán. Y en el versículo 3, a esta misericordia se la describe de otra manera. A la mitad del versículo 3 se habla de misericordia de Dios. Tal vez se menciona misericordia de Dios porque Dios era el testigo del pacto entre David y Jonatán, una misericordia conforme al pacto del que Dios había sido testigo. Pero también se puede mencionar misericordia de Dios porque se va a hablar de una misericordia grande. Y siempre en las Escrituras podemos ver la amplitud, la profundidad y la grandeza de la misericordia de Dios.
Pensando ahora en nosotros, primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hemos dicho ya desde el principio que David era tipo de Cristo, quien era hijo y Señor suyo, su raíz y progenie. Esta misericordia que usa con Mefiboset sirve para ilustrar la misericordia y el amor de Dios, nuestro Dios y Salvador, hacia los hombres caídos en pecado. Aun cuando Dios no estaba obligado a ello, como sí lo estaba David con Jonatán. Dios muestra su misericordia al salvarnos. Tito capítulo 3, versículos 4 y 5 dice que se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, para con los hombres. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y hemos de ir avanzando porque ya el tiempo ha ido demasiado deprisa. Hemos dicho quién era Mefiboset y por qué llegó a estar a la mesa del rey. ¿Por qué no? Y por qué sí. Pero nada más para terminar, vamos a ver algunas implicaciones de tal privilegio, implicaciones de hallarse sentado a la mesa del rey. El versículo 11 nos menciona una de ellas. Dice al final del versículo: comerá a mi mesa, y dice ahora, como uno de los hijos del rey. Miren qué palabras tan preciosas. Como uno de los hijos del rey. Así que el hecho de hallarse sentado a la mesa del rey para Mefiboset significó haber recibido una nueva posición. Como uno de los hijos del rey. Los que se sentaban a la mesa del rey eran sus hijos. Así que al proporcionarle tal honor, le estaba tratando como si fuera de la casa real. Leí algunos comentarios a este respecto que me llamaban la atención. Alguien que decía: David le hizo uno de su familia. Y otro que dijo: el mismo Mefiboset se convirtió en miembro de la casa real en Jerusalén. Pero nosotros pensando ahora en esto, en lo que a nosotros respecta, miren cómo es la misericordia divina, que aquellos que creen en Cristo, que vienen a Él arrepentidos, les acoge, les acepta, les recibe, les incorpora en su misma familia. De tal manera que es aún mayor el privilegio no de ser hijos de algún rey celestial, de algún rey terrenal, sino ser hechos hijos del mismo Dios de los cielos. Así ocurre con el creyente. Gálatas 4:5 menciona recibir la adopción de hijos. Efesios 1:4 dice haber sido adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Primera de Juan 3:2 dice con exultación: amados, ahora somos hijos de Dios. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Gálatas 3:26 dice acerca de ser hechos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero hay algo más. Así que pensamos en este tratamiento filial y en nosotros adopción. Versículo 13. Una segunda implicación de hallarse sentado a la mesa. Dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Aquí encontramos una nueva residencia. Aquí entramos un nuevo lugar de residencia. El hecho de que él comía a la mesa del rey le facultó que Mefiboset tuviera un nuevo lugar donde vivir. Según el versículo 5, y debo ir deprisa y no detenerme, Mefiboset había sido hallado viviendo en Lodebar. Lodebar es un lugar que significa no pastos. Una descripción apropiada de este mundo presente, donde no hay satisfacción, donde hay hambre, donde hay sed,
donde hay confusión, donde hay angustia y donde los placeres y los bienes del mundo no pueden dar la calma, no pueden llenar, no pueden traer lo que el alma humana necesita. Y de Lodebar, Mefiboset es traído a Jerusalén, donde nada le habría de faltar. Pensando en nosotros, amados hermanos, el creyente, aquel que confía en Cristo para su salvación, es sacado de este mundo y obtiene una esperanza viva. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En Juan capítulo 14, los primeros 3 versículos, encontramos la promesa del Señor Jesucristo y llegados al versículo 3 nos habla de que donde Él está, también nosotros estemos. Y en el Salmo 16, versículo 11, nos dice que en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Así que Mefiboset trasladado de Lodebar a Jerusalén. El que cree en Cristo es hecho ciudadano de los cielos. Y por último, miren, esto se repite en 3 ocasiones, esta tercera implicación que habla de perpetuidad. El versículo 7, al final, dice, tú comerás, noten ahora el adverbio que dice, siempre a mi mesa. Luego, el versículo 10. Versículo 10, a la mitad del versículo, Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá, ¿qué dice ahora? Siempre a mi mesa. Y el versículo 13, y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía, dice, siempre a mi mesa. Y este siempre es hermoso, pero es limitado, porque tiene que ver con el rey David. Mientras el rey David ocupara el trono y tuviera su mesa, Mefiboset comería a la mesa del rey David. Mientras el rey David fuera rey en Jerusalén, estaba circunscrito, es hermoso, pero estaba circunscrito a la vida y al reinado de David. Pero en cuanto al creyente, hemos de hablar de un siempre absolutamente inescrutable, porque no podemos buscarle un final. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, al final de ese capítulo dice, así estaremos, ¿saben qué adverbio viene ahora? Así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. En cuanto al creyente, en cuanto a la salvación, en cuanto a la vida que Dios nos da, ese siempre es eterno, absolutamente inalcanzable. Esta condición lleva a pensar en la vida perdurable, en la condición eterna sin fin, en la vida que Dios da. El que cree en mí, dice el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6, 47 y 5, 24. Al leer acerca de Mefiboset, vemos cómo se le busca, se le llama por su nombre, se le tranquiliza, se le enriquece porque se le devuelven las posesiones que habían sido de sus antepasados. Se le invita a la mesa del rey como si fuera un miembro de la familia. Y finalmente David lo toma a su cargo para siempre. Qué hermosa figura de la obra de Jesús por el pecador. Cuando Dios nos ofrece misericordiosamente el perdón de nuestros pecados y un lugar en el cielo, quizá nos sintamos indignos, pero recibiremos tales dones si tan solo los aceptamos. Una recepción aún más cálida que la que David dio a Mefiboset espera a todos los que acudan a Cristo con arrepentimiento y fe, no porque lo merezcamos, sino porque Dios en su misericordia los extiende. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros,
pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén.